¿Qué tal a todos? En este video les vamos a explicar cómo funciona un contactor y los distintos tipos que existen. Como podemos ver aquí, existen de distintas maneras y tamaños. Estos de acá son los contactos principales o de fuerza, por donde ingresan gran cantidad de corriente. Para este caso serían 12 amperios. Y este contacto de acá son contactos auxiliares que sirven para la parte de control. En estos no pueden pasar estos 12 amperios, pasan menos. También existen este tipo de contactos auxiliares para aumentar. Aparte de ese contacto que tiene, aquí hay otros 4 extra. Ahora, estos contactos extra pueden ser de tipo abierto o cerrado. En este caso, este de acá y este de acá son de tipo abierto, normalmente abierto, y este de acá son de tipo normalmente cerrado. Eso quiere decir que en un estado donde no está energizado el contactor, en estos extremos no va a pasar la corriente, y aquí sí. Y cuando cambie de estado el contactor, al energizarse, aquí va a permitir que pase la corriente y aquí ya no. Ahora, también existe de estos tipos y con sus respectivos contactos. Estos de acá son los contactos de fuerza. Estos de acá son el contacto auxiliar normalmente abierto, y este A1 y A2 son los contactos de la bobina. Ese de acá también es otro, que de la misma manera los primeros 3 son contactos de fuerza y el último es el de contacto normalmente abierto para control. Si podemos ver acá, nos indica de cuánto es su bobina. En ese caso es de 220. Aquí también podemos ver que es de 220. En este caso no se ve, pero aquí indica, y vemos que funciona en DC, en 24 voltios DC. Este de aquí funciona con 110, y este de aquí también funciona con 24 voltios, pero en este caso en AC. Este es otro tipo de contactor también, y aquí podemos ver que funciona con 220. Como se puede observar, las bobinas pueden ser tanto de 220 como 110, 24 en AC y en DC. También existe este de aquí, que es de 125 voltios pero en DC. Ahora, estos contactores existen de distinta categoría de servicio. Cuando es categoría de servicio 1, sirven para cargas resistivas, y cuando es categoría de servicio 3, sirve para motores. Aquí podemos observar de qué tipo de categoría es. Si nos fijamos acá, dice AC3. Esto quiere decir que este es para motor. Entonces, todos esos de acá, si nos fijamos en su etiqueta, indica cuál es la categoría de servicio. Ahora, si vemos este de acá, es distinto. Pareciera que tiene unos contactos auxiliares, pero no es así. Este contactor es especial para bancos de capacitores. En los bancos de capacitores no tiene que entrar directamente todo el voltaje y la corriente. Tiene que entrar primero un poco reducido ese voltaje, y luego recién entrar todo. Para reducir a un inicio, en unos milisegundos, reducir ese voltaje, se utilizan estos tipos que son bobinas, el cual reduce esa corriente que va a pasar hacia el banco de capacitores, y eso lo hace en menos de un segundo. Primero pasa por estos de acá, la corriente, y luego pasa por los contactos de fuerza. Y claro, al pasar por acá, esto ya deja de pasar por aquí, la corriente. De esta manera
se evita los picos de corriente al encender los bancos de capacitores. Si vemos acá, este es un contactor modular y vemos que es de 220 y solo es de 2 contactos de fuerza, este y este de acá. Aquí también podemos ver su diagrama, cómo funciona. Ahora todos estos contactores se colocan en un carril DIN. Tienen aquí en la parte trasera para ser colocados en carril DIN, y también se podrían colocar con pernos. Ahora, el funcionamiento de los contactores es el siguiente. Si lo abrimos un contactor, vamos a encontrar estas piezas. Esta es la base, el cual tiene esta pieza metálica. Sobre esta va la bobina, y cuando esta bobina es energizada, esta pieza metálica se va a magnetizar. Aquí en la parte superior vemos que también hay otra pieza metálica. Al magnetizarse, esta base va a empujar esto y se van a juntar, y eso va a hacer que cambien de estado los contactos. Ese es el estado inicial, y al magnetizarse esto va a bajar y se van a unir las piezas. Ahora, este de acá, este resorte, ayuda a que cuando se quite la energía a la bobina, este regrese a su posición inicial, así en estado aquí arriba. Así se puede mover de esta manera. Ahora vamos a ver cómo es un contactor energizado. Si lo energizamos, vamos a escuchar un sonido. Eso indica que ya cambió sus contactos de estado. Aquí podemos ver que estos son los contactos para la bobina A1 y A2. Esos tres de aquí son los contactos de fuerza, que podemos también identificarlos con L1, L2, L3, y en la parte inferior dice T1, T2, T3. Este de aquí superior es el contacto auxiliar, y también este de acá.